El gusto, como siempre, de saludar y recibir en nuestros micrófonos a nuestro querido amigo, el doctor Alberto Scavarelli. Buenos días, Alberto, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, aquí estamos. Con un gusto de recibirte, de escucharte. Y bueno, temas muy interesantes, muy importantes. Sí, hay muchos temas, por supuesto que la principal alegría siempre es mía y seguir agradeciendo los mensajes, ¿no? Bien. Bueno, la agenda está muy cargada, pero creo que tenemos que saludar un color, ¿verdad? Primero que nada, saludar un color. Y el hecho de que en el mapa uruguayo, el índice Harvard, seguido por esa guía, que está estableciendo a Rivera como ayer fue querido tipificar como el origen de todos los males, hoy el origen de todas las soluciones. Bueno, es un motivo de enorme orgullo para los que desde la primera vez comenzamos a hablar de que no había que estar discriminando a una sociedad que está justamente en un punto crucial de la República y que debiera desde siempre tener un sistema muy particular de tratamiento desde lo jurídico hasta el mérito de ser justamente nuestro PRO al norte junto con Artigas. Pero bueno, primero que nada esa felicitación enorme, por supuesto que siempre cuidándonos porque están en una zona de peligro con la nueva cepa, pero es un logro maravilloso. Cuando uno ve el mapa de Uruguay y ve el único departamento de otro color ya de salida, en proceso de mejora, bueno, es el mérito de una comunidad que resistió y, por supuesto, el efecto formidable de la vacunación, que sin duda, si en lugar del 1 de marzo lo hubiéramos empezado en diciembre, estaríamos festejando esto muchos meses atrás. Pero lo importante es que el logro llegó y que la comunidad está en ese punto, ¿no? Perfecto, sí. Y ahora se sumó La Valleja, ¿no? En estas últimas horas La Valleja también pasó. Sí, pero digo, el caso de Rivera, que llegamos a tener 1.600 casos. Por eso digo, el caso, van a haber varios, yo pienso que en estas próximas horas se van a incorporar varios porque están muchos en la frontera porcentual del índice Harvard, ¿no? Pero el tema es justamente el lugar donde se consideró poco menos que la boca de entrada, bueno, haya pasado de aquel número enorme de los 1.000 y pico de casos, 1.600, me dijiste, a esta situación de hoy, es un hecho que debemos valorar enormemente, incluso con un proceso de vacunación que fue no demasiado fácil, incluso cuando hubo disponibilidad de vacunas. O sea que, en definitiva, un éxito de Rivera y, por supuesto, que un éxito nacional, el hecho de la vacunación. Por supuesto que está el tema de lo tardío de un 1 de marzo de comienzo, sí, en algunos en el país, no en todo el país, pero sí el resultado que es excelente y bueno, y cuidar ahora con este turismo que se nos fue, de que sean lo suficientemente prudentes como para que no nos traigan cepas nuevas. Pero hay que saludar esto porque son las cosas que a uno lo promueven, que lo enrocan, como dice la canción, porque muestra lo que es la solidaridad de un pueblo. Ese tema me parecía importante dejarlo dicho. Después tenemos algunos otros temas importantes. Bueno, hoy en particular, está el tema de, estamos en el vencimiento del plazo de la firma por la derogación del referéndum futuro de la derogación de la ley de urgente consideración. Sin duda que se está anunciando por los organizadores que se han llegado a las 700.000 firmas que se estaban pretendiendo, se está muy próximo, y bueno, en medio de una pandemia, de algunas medidas que considero que no fueron demasiado acertadas, como la negación de la cadena de comunicación en el medio de una pandemia, que terminó dando votos y firmas, mejor dicho, y huellas digitales a mucha gente que no estaba pensando en hacerlo, porque el pueblo uruguayo es muy así, ¿no? Es decir, es reactivo a estas situaciones. Y por eso creo que sí es muy importante saludar algo que para mí es trascendente. Lo que siempre hemos hablado, ahora tengo una conferencia el 31 internacional muy importante, que es mi preocupación casi obsesiva por la gobernabilidad democrática y la paz social. Uno de los modos de proteger
la gobernabilidad y la canalización de los conflictos, ¿no? El hecho de que quienes tenían una posición contraria a lo que había pasado con aquella ley de urgencia de casi 500 artículos votados como si fueran urgentes todos, que fue, creo, un error político. De todos modos, es una ley, pero el que la ciudadanía haya optado a través de organizaciones sociales, del Frente Amplio en este caso, que fue el único partido político importante que actuó en esto, y que lo que se sentía que era casi imposible, que era llegar a las firmas, bueno, creo que la utilización de mecanismos democráticos previstos en la ley y en la Constitución para impugnar o procurar reformar lo que la ciudadanía o grupos de la ciudadanía no están de acuerdo, bueno, lo que en otros lados vimos resolver por la vía de actos de violencia, de actos complejísimos, bueno, lo estamos viendo resolver por un camino formidable, que es la utilización de las vías institucionales. Es decir, desde París hacia el lado de América y tantos otros países, algunos que vimos muy de cerca, la ruptura de la utilización de los caminos, o de la utilización de los caminos, que permitían que la ciudadanía pueda ponerse a tiro para oponerse a lo que se está aprobando por el sistema político, porque aquí en realidad es cumplir aquello de que la soberanía radica en la nación, que es lo que pasa siempre. Luego, ahora se habilitó la consulta, que es el gran mérito del logro de estas firmas en este contexto. Luego vendrá el tiempo de la votación y ahí la ciudadanía dirá si está de acuerdo o no está de acuerdo, y ya por voto secreto, porque este es el otro tema sobre el que hay que trabajar mucho, yo por lo menos me lo propongo, para encontrar un sistema donde quien se opone a una norma impulsada por el gobierno de turno, cualquiera sea, tenga que quedar identificado con nombre, apellido, con todos sus datos, cuando, como en otros países, se puede utilizar un sistema de voto secreto en el que exista la posibilidad de que esté registrado que les van a votar, pero no lo que votan, es decir, no lo que firman, por poner entre comillas, el voto sustituyendo las firmas. Pero en fin, quiero saludar enormemente, por supuesto, el esfuerzo, pero cualquiera sea la posición que se tenga sobre el referéndum, yo creo que hasta el propio gobierno tendría que sentir que en el peor de los casos ha tenido el mejor de los casos, es el hecho de que la protesta o que la dificultad se canalizara por este mecanismo. Y bueno, esa pérdida de posibilidad de uso de la cadena, yo creo que fue un gol en contra, ¿no? Es decir, si efectivamente se ha llegado a las firmas, eso generó una reacción muy fuerte, fue notorio el cambio de la cantidad de gente que se acercó a firmar, que uno veía por las calles, cuando se mostró que estaban cerrados los caminos que permitían, en medio de una epidemia que se contagia por aerosol, por las gotitas del virus en el aire, bueno, la gente estaba yendo a firmar, dando la cara en lugares públicos, en fin, en una palabra, saludar el acto democrático, que significa que la ciudadanía se expida, y que habilite el acto democrático de la consulta. Y por otra parte, el hecho de que el sistema político todo, el de hoy, el de mañana y el del futuro, y el de ayer, piense muy bien cuando mayorías que siempre son circunstanciales, desde el punto de vista parlamentario, impulsen leyes tan importantes, por ejemplo, en este caso, como primer acto de gobierno. Creo que es claro que las leyes clave fueron la LUC, que es la que se somete a referéndum si las firmas llegaron, como todo indicaría que sí. Bueno, luego la ley de presupuesto, ahora la ley de medios, y luego lo que será la reforma jubilatoria, sin duda. Las leyes claves, que cualquiera de ellas puede llegar a tener un sistema de impugnación o no, eso será eventual. Pero lo que sí hago votos es para que los sistemas de diferencias en el Uruguay entre la ciudadanía y lo que sucede desde el punto de vista político, de gobierno, de legislación, puedan ser siempre canalizados por este modo civilizado. Y fue todo un ejemplo, ¿no? Sí, Alberto, yo tengo algunas preguntas porque viste que suena el teléfono y la gente quiere participar.
me dicen, es un acto democrático, es cierto, pero debería poner en alerta a sus promotores, que según veo deberían haber logrado el objetivo hace ya algún tiempo. Porque como que hubo un fraccionamiento, y lo entiendo porque alguien me lo planteó hace unos días atrás, y me surgen dos preguntas. Primero, el Frente Amplio, como promotor indirecto de este referéndum, ¿no debería haber logrado el objetivo hace bastante más tiempo atrás y no llegar en el límite? Y lo otro, si el PIT-CNT no hubiera arrancado él y se hubiera involucrado de los diferentes sectores, ¿se podría haber logrado esto que se logró ahora o que aparentemente se estaría logrando? Digo, yo creo que son todas muy buenas preguntas, porque incluso no nos olvidemos que creo que hay 20 y pico de mil firmas por el otro mecanismo que se propuso, propuesta que se hizo, de ir a referéndum para la derogación de la totalidad de la ley, sí. ¿no? Es decir, que incluso ahí no hubo coordinación. Es claro que esto creo que esto tiene un peso muy importante, que tiene un origen claramente social, es decir, son las organizaciones sociales, sindicales, etcétera, las que tuvieron el primer nervio motor de movimiento de esto, y el Frente Amplio se incorpora a ese proceso con dudas, pero más que nada con dudas en cuanto al mecanismo, si iba a ser por la vía corta, por la vía larga, si era la oportunidad, si habiendo otras leyes por delante que iban a ser muy duras y que quizás hubiera que utilizar un mecanismo de estos, no era saturar a la población, en fin. No hay duda que todo siempre se puede hacer mejor. Lo que sucede es que lo político no es tan lineal y tan claro, ¿verdad? Es decir, el hecho de que el propio sistema, el propio comité de referéndum de la Comisión Nacional pidiera una prórroga, cosa que era absolutamente imposible desde mi punto de vista constitucional, como para mí nunca pudieron cambiarse la fecha de las elecciones municipales, como tampoco sería lógico ni jurídicamente válido que se prorrogara la fecha de la próxima elección, porque ni Dios permite hubiera una pandemia. Es decir, claro, esas fechas no son para andar moviendo según las circunstancias. Entonces acuérdense que cuando se cambiaron las fechas de las elecciones municipales, comparativamente el tema de la intensidad de la pandemia y de la epidemia dentro del país no era ni comparable, que después llegamos a los 5.000 y pico de muertos largos como hemos llegado. Entonces, todo por supuesto que admite una serie de preguntas. Está claro que no fue un empuje uniforme. Yo creo que el empuje fuerte fue en los últimos tiempos, muy ayudado por ese sentimiento de que la gente midió primero cuando se pidió la prórroga y no se dio, que no se podía dar, en mi opinión, pero igual la gente entendió como era como un obstáculo. Cuando digo la gente me refiero a determinados grupos, ¿verdad? Luego el tema del no uso de la cadena oficial fue, para mí, arrimó más firmas de eso que cualquier otra cosa, porque más allá de los mensajes que a último momento fueron punteando realmente los temas que podían ser más conflictivos de la ley, de todos modos eso fue un gesto que en realidad por inédito y por el antecedente de la reforma que había propuesto del fallecido Larrañaga, se le había facilitado la cadena. Es decir, Uruguay ha tenido una política muy amplia, primero y antes que nada porque la cadena no es un hecho determinante, no, seguramente tuvo más efecto la prohibición que la calidad del mensaje que hubiera ido adentro. Sí, sí. Estoy casi convencido. Pero bueno, las preguntas que hacen son afirmaciones que ratifico, es cierto, teniendo en cuenta la cantidad de votos que tuvo el Frente, que perdió por 30.000 votos, o sea, la mitad más uno de eso, tendría que haber tenido las firmas instantáneamente casi, ¿verdad? Claro. Pero bueno, los procesos políticos no son lineales y no todo el mundo le da importancia a la ley como tal. Aquí también está muy juzgado el tema, que a último momento surgió muy fuerte, de que por esta vía una mayoría parlamentaria, no importa de qué gobierno, ni bien pisa el Parlamento, esté sacando una ley de este volumen antes
de la propia ley de presupuesto. Sí. Es decir, desde varios puntos de vista era muy discutible. Por supuesto que hay temas que están dentro de la ley, que algunos no están impugnados y otros sí, en los que personalmente yo no tengo demasiada criterio de que estoy en contra de algún artículo en particular, que no es el caso. Pero lo que sí quedó claro que el mecanismo de una vez, y lo escuché con tremendo dolor, que alguien dijo hace muchos años, que en la política en definitiva era como con el ganado, a la gente había que arrimarla contra la alambrada y después ir llevándola desde la alambrada hasta la portera, donde uno quería decir, tan duro que me paré y me fui del lugar, digo, ¿no? Entonces, me parece que esa técnica, hay algunas técnicas que ya están implantadas, Iván. Hay alguna regla que la han usado todos los partidos de un lado y otro, Cuando surge un referéndum en contra de una ley, la primera medida que se aconseja teóricamente es ignórenla. No le den mercado, no vayan a debates, dejen que las cosas tengan una sola voz en ese periodo. Distinto es cuando viene el referéndum propiamente dicho, claro, ahora, ¿verdad? Y bueno, y esas técnicas se usan, pero tienen que estar muy bien implementados, porque también el arte de callar es un arte, y el arte de dejar correr es un arte, y la política tiene mucho de oficio, de manejo, de conocimiento de la sociedad. En una palabra, estas cosas que tienen que ver con la gente no se manejan con las mismas reglas que una coalición. No se manejan con las mismas reglas que se maneja un gobierno. Y felizmente, por eso digo, lo que a mí más feliz me tiene de todo esto es que uno que vive con el dolor de lo visto en París, en Colombia, en Dominicana, en Chile, en la Argentina, por nombrar países donde estuve y vi lo que estaba pasando o había pasado, con situaciones casi al borde de lo salvaje, bueno, que Uruguay, para dirimir sus diferencias, utilice mecanismos constitucionales, es realmente algo para saludar. Y si yo tuviera que ver con el gobierno, saldría a decir que realmente, más allá de cualquier opinión, saludaba fraternalmente, que es lo que nos está faltando en la política, el principio de la fraternidad, el hecho de que la ciudadanía uruguaya se expresara por los caminos que constitucionalmente están previstos, en un acto que incluso nace, más que en el propio Frente Amplio, en las propias estructuras sociales que lo impulsaron, incluido el PCNT. Por eso digo, a las preguntas todo que sí, todo pudo haber sido antes, todo pudo haber sido mejor. Y digo más, teniendo mayoría parlamentaria, tampoco hubiera sido necesario que fuera un paquete de casi 500 artículos, claro, como ley de urgencia, que sí, pudo hacer con normalidad. Hoy estarían vigentes todos los artículos prácticamente, y no hubiera sido ese impacto de caer con la bomba nuclear ni bien comienzan los primeros días de gobierno. Pero bueno, ahora vendrá otra etapa, cuyo resultado es absolutamente incierto, pero lo que no hay ninguna duda es de que es un logro que en este contexto, en medio de una epidemia, en pleno invierno, la gente con mesitas, recogiendo firmas por la calle, bueno, ha sido un esfuerzo muy importante y muy civilizatorio que saludo particularmente, ¿no? Bien. Para ir cerrando, Alberto, un tema importantísimo, y es este manejo del Mercosur por parte del gobierno, ¿verdad? Digo manejo porque sorprendió a propios y extraños el inicio de diálogo de Uruguay para acuerdos extra-Mercosur. Es realmente muy, pero muy preocupante, Iván. Muy, pero muy preocupante. Porque incluso nuestro socio principal, y estoy hablando por prensa porque no he hablado con nadie del exterior aún, a estar a lo que dijo la propia Cancillería, la propia Itamaraty brasilera, que está de acuerdo con este sistema como tal, bueno, que manifieste su sorpresa por el mecanismo utilizado por Uruguay. Ya no hablemos de Argentina, que es mucho más poderoso de lo que mucha gente se piensa, y confunde crisis con poder internacional, y el hecho de que Paraguay saliera tan duro, cuando en realidad, por las declaraciones de prensa, vuelvo a insistir, en realidad debiera ser uno de los, fue justamente incorporado como balance
de los dos grandes con respecto a los dos más chicos. Bueno, yo la verdad no comparto la estrategia, porque por más que uno diga, somos parte del Mercosur, pero no vamos a aplicar la norma del año 2000, 21 años después, ¿verdad? Porque entendemos que no está vigente, cuando hace 2 días pedimos que se modificara. En una palabra, yo estoy totalmente a favor de los acuerdos y de la política que hemos propiciado toda la vida, digo, ¿no? De que el Mercosur permitiera acuerdos como llegó a hacer Uruguay con México, dentro del Mercosur, y tuvimos un tratado de libre comercio con México, que está vigente, y con el beneplácito del propio Mercosur. A tan pocos días que cambie la presidencia, siendo hasta ahora el único foco de resistencia importante el presidente argentino o el gobierno argentino, bueno, era un tema para seguir negociando y para ir buscando tipos de acuerdos, porque hay un efecto, y ya voy terminando, que es un efecto dominó complejo. Los países que van a hacer acuerdo con Uruguay, supongamos, realmente estarán dispuestos a quedar enfrentados a un Mercosur que se opone a que Uruguay tome una medida de este tipo. No somos tan poderosos como para que, ni tan valiosos en otras cosas, como para que un país grande pueda jugarse a apoyarnos en un tratado bilateral en contra de lo que quiere la región y el Mercosur, que de afuera, les insisto, se sigue viendo como un mercado gigantesco, que es el que ha permitido las inversiones que han venido a la región. Sin Mercosur, muchas de las inversiones que están viniendo no hubieran venido, porque suma los mercados y suma la estabilidad de un sistema como el uruguayo. Por eso la mezcla es perfecta. Pero bueno, se declara que se mantiene dentro, pero se rompe una regla esencial. Esperemos que, dicen que la segunda parte de la reunión fue mucho más moderada, esperemos que mañana los presidentes, cuando estén con este tema, encuentren, si no la solución, mecanismos de no radicalización, y yo no creo, mejor dicho, yo creo en un Uruguay dentro del Mercosur, porque lo he vivido cuando afuera uno puede decir que habla por una región tan poderosa, ¿no? Bueno, pero en fin, esperemos que prime este tema, que se encare con mucha profesionalidad y con menos pasión, que nunca es buena consejera para el mundo internacional. Sin duda que sí, y creo que es muy importante haberlo analizado de esta forma. Yo, la verdad, quedé sorprendido también por esta actitud, porque como tú bien decías, no somos tan poderosos ni tan importantes. Somos sí importantes, pero no tanto como para decir nos despegamos, y generando sorpresa en aquellos que suponíamos podían estar de acuerdo con nosotros. Entonces, como que sí, una situación bastante rara. Alberto, gracias, como siempre, un placer escucharte. Un abrazo grande y hasta la semana que viene. Con mucho gusto, así será.